Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a hacerle ese llamado a gobierno federal, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que en cuanto antes den una solución. Lo cierto es que a partir de la salida de Felipe Calderón ha habido avances sustanciales en las negociaciones. Vamos a estar siempre haciéndole un llamado al sindicato, siempre un llamado al gobierno para que la vía política, la vía del diálogo, de la conversación, del pacto, sea la que dé por terminado este conflicto social, laboral. Tiene muchas aristas y nosotros desde la Asamblea vamos a estar haciendo ese llamado. Nuestro jefe de gobierno ha sido un mediador de honor, siempre han estado nuestros gobiernos y hoy por hoy el jefe de gobierno de la ciudad, pues precisamente siendo un facilitador de estas negociaciones, y esa es la actitud que vamos a tener en la ciudad, porque en el momento que se superen los problemas en el suministro de energía eléctrica para la ciudad, en ese momento vamos a estar en una mejor condición, y también desde el aspecto y la arista laboral. Es decir, hoy por hoy estos alrededor de 15,000 trabajadores, en razón de que sabemos que hay al menos un promedio de cuatro integrantes por familia de cada uno de ellos, estamos hablando de que es un porcentaje importante el que se estaría resolviendo para la ciudad. Estamos hablando de que habría un detrimento en la tasa de desocupación del Distrito Federal del 6%. Esto es un dato interesante, es decir, le estaríamos dando un avance significativo en la tasa de empleo de la Ciudad de México con el simple hecho de resolver este conflicto laboral. Estamos hablando de que son alrededor de 70,000 personas afectadas de manera directa entre electricistas y trabajadores. Ya nos decimos todo lo que significa. Es toda una infraestructura. Incluso toda la infraestructura de lo que es el sindicato y lo que es Luz y Fuerza, pues sigue estando. Hoy por hoy tienen una situación ahí medio extraña, en términos jurídicos es una situación sui generis, totalmente atípica. La CFE viene ocupando todas las instalaciones, toda la infraestructura de lo que era Luz y Fuerza, bajo una figura ahí totalmente ajena a la administración pública, que es el comodato. Entonces hay que tener en la infraestructura de Luz y Fuerza y en sus trabajadores un activo para la ciudad, que hoy por hoy, en lugar de serlo, pues está habiendo afectación en el servicio y afectación porque los trabajadores, pese a que hay alguna resolución judicial, pues los trabajadores siguen sin empleo y de alguna forma expresan sus reclamos. Entonces es un tema muy importante para la ciudad la solución de este conflicto, que tiene una arista nacional, es muy importante, que va de la mano con este proceso de manifestaciones que va a tener la izquierda en defensa del petróleo, porque es la misma situación. Hoy por hoy nosotros el planteamiento que haríamos es pedirle y darle una opción al gobierno federal de la creación de una filial en la zona centro del país, porque lo que queremos es que nuestras empresas públicas sean fuertes, estén sólidas, porque no es una empresa de mazapanes, es la electricidad nada más y nada menos un sector estratégico y un derecho humano. Estamos hablando de que no es un tema menor. Ustedes sabrán que ahorita que está este proceso de contrarreformas, donde se quiere entregar a la iniciativa privada estos recursos, pues también va a correr esa suerte el tema de las empresas que suministran la electricidad, precisamente porque tienen un móvil de lucro. Y nosotros decimos, se tiene que mantener esa exposición de motivos que en su momento dio el general Lázaro Cárdenas, y también lo reprodujo López Mateos, de la necesidad de que no se lucre con esto. Son alrededor del 80% de los usuarios domésticos que podrían, sin ninguna necesidad
de beneficio tener una tarifa de alrededor de 50 centavos cuando hoy pagan los que se les cobra adecuadamente al menos el triple. Entonces estamos hablando de un impacto en la calidad de vida importantísima, no solo del habitante de la ciudad, sino de todos los usuarios. Hoy por hoy no se puede concebir vivir sin electricidad, y si dejamos que vaya la inercia neoliberal, pues también se va a devorar a la CFE. Hoy por hoy queremos advertir que el tema de la extinción que está en proceso de luz y fuerza, pues no es más que parte de ese proceso de contrarreforma a todas las reivindicaciones sociales que se han dado en nuestro país. Entonces, ese es el motivo, ese es el sentido de nuestro llamado en la Asamblea Legislativa, y por eso también tenemos aquí para que nos compartan de primera mano su visión los compañeros dirigentes de los electricistas. Les voy a dar el uso de la palabra a nuestro secretario general del SME. Buenos días a los medios de comunicación que están aquí presentes de la Asamblea del Distrito Federal. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, reconocer el interés que se tiene por parte de la Asamblea, por parte del diputado Alejandro Robles Gómez, de impulsar este punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar al presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, para dar paso a la creación de una filial que atienda el Distrito Federal, las 16 delegaciones con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Llevamos 3 años, 9 meses de este conflicto generado por Felipe Calderón, y había que retomar cuáles fueron los argumentos mediáticos para poder hacer lo que no se puede hacer, extinguir la industria eléctrica en nuestro país. Felipe Calderón dijo que con esta medida iba a mejorar la economía de nuestro país, porque así argumentó, dijo en su decreto que era por un interés público y por bien de la economía nacional. Argumentó que con esta medida la zona metropolitana que atendía Luz y Fuerza del centro se iban a generar miles de empleos, lo cual hemos visto en los últimos datos del Seguro Social y el INEGI, la pérdida de más de 3,5 millones de empleos en los últimos 6 meses. También dijo que con esta medida iban a bajar las tarifas eléctricas, y hemos observado que se han multiplicado las quejas en contra de la CFE ante Profeco, y hay cortes masivos de energía eléctrica. Y entonces también comentó que con esta medida iba a mejorar el suministro de energía eléctrica, y vimos hace apenas unos días que estuvieron legislando los de la Cámara de Diputados Federal a oscuras porque tuvieron una falla en el suministro eléctrico. Han hecho lo imposible los de la empresa de clase mundial de dejar sin luz el primer cuadro de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las delegaciones, fallas permanentes. Hace poquito vimos la explosión de la subestación Cerro Gordo en Ecatepec, y entonces lo que observamos es que hay compañías contratistas, son cientos de compañías contratistas que no tienen la pericia para proporcionar el suministro de energía eléctrica en las condiciones que se requiere esta ciudad. Nosotros decimos que esta solución, primero hay una serie de contradicciones jurídicas. La materia de trabajo persiste. Entonces, mientras persista la materia de trabajo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 39 dice que la relación laboral se prorroga. Y está la industria eléctrica funcionando en malas condiciones, pero está funcionando, y esa es la actividad económica. Por eso, atinadamente, el Tribunal Colegiado del Circuito en materia laboral, el 13 de septiembre del año pasado, resolvió una sentencia en favor de los trabajadores, donde nos amparó el tribunal, los 3 magistrados en favor de ampararnos y condenando a la CFE como patrón sustituto. Todos pudiéramos pensar, porque así se observa, de que la CFE es la que ya tomó posesión de los bienes de Luz y Fuerza. Hay la CFE en sucursales, subestaciones, todo CFE. Y ya cuando ves la parte jurídica,
Dice la CFE cuando se defiende que no quieren reconocer que son los responsables de las obligaciones obrero-patronales, dicen, no puedo ser patrón sustituto de los trabajadores porque no tengo comprada la infraestructura eléctrica de luz y fuerza y tampoco la he integrado a mi patrimonio y se la tengo prestada en comodato. Y ahí está la firma de un convenio en comodato 25 minutos después de que Felipe Calderón decretó la extinción de luz y fuerza. Fueron ante un notario público, el director del SAE y el director de operaciones, el ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, el de los yates, Ferraris, sobornos y los millones de dólares, que estuvo en el reclusorio Oriente unos meses y después lo sacaron por todo este problema de despojo al erario público. Él fue el que recibió los bienes de luz y fuerza. Y hay una cláusula en ese convenio en comodato, dice que ese convenio se va a mantener vigente en tanto se defina cuál va a ser la disposición final de los bienes de luz y fuerza del centro. O sea que es un asunto de una laguna jurídica, que los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica son los diputados, son los senadores. Por eso la creación de una filial de Comisión Federal de Electricidad que atienda la zona central del país con los trabajadores del SME, se estaría restableciendo la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, porque entonces pues ya terminaría el proceso de la liquidación, se integran los bienes de manera definitiva a la CFE, se resuelve el conflicto con los trabajadores, pues seríamos reinstalados, la misma situación correrían los jubilados porque serían ya dependientes de la jubilación con Comisión Federal de Electricidad, porque hoy los tiene el SAE y el SAE es un órgano liquidador, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que no tiene ninguna función para administrar bienes que son públicos para la prestación de este servicio de un área que es estratégica. Por eso celebramos que esta Asamblea del Distrito Federal en este punto de acuerdo ponga en el debate público un asunto que es de interés para todos los mexicanos y compartimos desde la visión de los trabajadores que sí se puede impulsar una tarifa social que mejore las condiciones económicas de todos los mexicanos. Tenemos los datos de los costos de generación por cada una de las distintas fuentes, hay una infraestructura ya creada, esos 36 millones que dice el diputado de servicios domésticos, hemos hecho un cálculo de que es suficiente con la generación hidroeléctrica y geotérmica para abastecer a estos 36 millones de usuarios a una tarifa social justa que equivaldría a cobrarles un promedio de 50 centavos el costo del kilowatt hora, y ahí sí se cumpliría una de las promesas del presidente, que era bajar las tarifas eléctricas en este sexenio. Por eso nosotros celebramos que este punto de acuerdo es el inicio de una lucha política por resolver un conflicto que generó el gobierno de Felipe Calderón. Muchas gracias. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas.